En un pequeño pueblo donde las noticias corrían rápido, la desaparición de la niña del millonario don Esteban había conmocionado a todos. La niña, llamada Elisa, tenía solo 8 años y había desaparecido misteriosamente una tarde mientras jugaba cerca del bosque. La policía local estaba estancada, y la desesperación crecía entre la familia. Mientras tanto, en la periferia del pueblo, vivía Mariana, una mujer conocida por sus dones espirituales y su reputación de ayudar a quienes estaban en apuros. Algunos la llamaban la Bendiga, porque muchos afirmaban que gracias a ella se habían encontrado objetos perdidos, y otras veces incluso personas. Una mañana, Mariana sintió una inquietud profunda, una presencia que la impulsaba a actuar. Sin decir nada, tomó sus cosas y comenzó a caminar hacia el bosque, siguiendo una intuición fuerte que no podía ignorar. Mariana avanzaba con paso firme entre los árboles, guiada por una mezcla de instinto y sensaciones que no podía explicar. A cada momento, sentía como si una voz interior le susurrara direcciones, caminos secretos que nadie más podría ver. A medida que se adentraba en el bosque, el aire se volvía más denso y el silencio más profundo. Mientras tanto, en la casa del millonario don Esteban, la angustia era insoportable. Su esposa y él apenas podían contener las lágrimas, y los empleados buscaban frenéticamente pistas por todo el pueblo. La noticia había corrido como reguero de pólvora, y voluntarios también se unían a la búsqueda. Mariana, sin embargo, no se detuvo ante la mirada incrédula de quienes la conocían. Su intuición la llevó hasta un claro oculto entre los árboles, donde, para su sorpresa, encontró una pequeña figura acurrucada, temblando y con lágrimas en los ojos. Era Elisa. Mariana se acercó lentamente, con cuidado de no asustar a la niña. Elisa levantó la vista, sus ojos grandes y asustados reflejaban el miedo de días de soledad. Mariana tomó su mano con ternura y le susurró que estaba allí para ayudarla, que ya no tenía que tener miedo. De repente, un crujido en la maleza hizo que ambas se giraran. La tensión en el aire se volvió palpable, alguien o algo se acercaba. Mariana apretó con más fuerza la mano de Elisa y se preparó para protegerla, aunque no sabía exactamente de qué. Desde la distancia, una figura oscura emergió entre los árboles. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza, pero algo en esa presencia le resultaba familiar. La figura se detuvo a pocos metros, y entonces, con voz baja y urgente, dijo: «No te muevas, Mariana. Estoy aquí para ayudarte, no para hacerte daño». La figura avanzó lentamente hacia ellas, revelando un hombre de mirada intensa y gesto serio, pero con una calidez que parecía aliviarlos. «Soy Tomás, un amigo de la familia de Elisa», dijo con voz firme pero tranquilizadora. «He estado buscándola desde que desapareció. Me enteré de que estaba aquí y vine lo más rápido que pude». Elisa se aferró más a Mariana, pero al ver la expresión sincera en el rostro de Tomás, su miedo pareció disminuir un poco. Mariana, sin bajar la guardia, preguntó con cautela: «¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Por qué nadie más la ha encontrado?». Tomás suspiró profundamente, mirando hacia el horizonte. «Hay cosas que no te han contado. La desaparición de Elisa no fue un accidente ni una simple travesura. Hay secretos oscuros detrás de esto, y si no actuamos rápido, puede que sea demasiado tarde». El viento movió las hojas a su alrededor mientras la tensión aumentaba. Mariana miró a Elisa, prometiéndole en silencio que haría todo lo posible para mantenerla a salvo. Entonces, sin perder tiempo, Tomás les indicó que debían moverse rápido para evitar ser encontrados. Tomás los guió a través de los estrechos senderos del bosque, sus pasos ágiles pero cuidadosos para no hacer ruido. Elisa caminaba con dificultad, aún débil y asustada, pero mantenía la mirada fija en Tomás como si él fuera su única esperanza. Mariana sentía el peso de la responsabilidad más fuerte que nunca, sabía que el peligro acechaba en cada sombra. Mientras avanzaban, Tomás explicó con voz baja y urgente: «Elisa fue secuestrada porque alguien en la familia quiere silenciarla. No es cualquier niña, es la heredera de un secreto que puede destruir poderosos intereses. Por eso la desaparición se ha mantenido en silencio». Mariana se detuvo un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Un secreto? ¿Quién podría estar detrás de todo esto? Sentía una mezcla de miedo y rabia, pero también una determinación que la impulsaba a seguir adelante. De repente,
Un ruido entre los árboles los alertó. Tomás se escondió detrás de un tronco y les hizo señas para que hicieran lo mismo. Un grupo de hombres vestidos con ropa oscura apareció, sus miradas frías y decididas. Mariana y Elisa contuvieron el aliento mientras los desconocidos pasaban cerca, sin notar su presencia. Cuando el peligro pasó, Tomás susurró: «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Tenemos que llegar a la ciudad y buscar ayuda. Pero confía en mí, porque si caemos ahora, Elisa nunca verá la luz del día de nuevo». Mariana asintió, apretando la mano de Elisa con fuerza. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero estaba dispuesta a enfrentarlo todo para salvar a la niña que ahora significaba mucho más que una simple desconocida. Cuando finalmente llegaron a un claro donde Mariana pensó que estarían a salvo, Tomás sacó un teléfono viejo y comenzó a marcar un número. Pero justo cuando iba a hablar, Elisa le susurró algo al oído con voz temblorosa. «No confíes en él». Mariana se quedó helada. ¿Qué quería decir la niña? ¿Tomás no era realmente quien decía ser? Antes de que pudiera reaccionar, Tomás sonrió de una forma extraña y dijo: «Claro, querida Elisa, tu padre me envió a buscarte. Estoy aquí para llevarte con él». Mariana sintió que todo se desmoronaba. El hombre que había confiado para salvar a Elisa, ¿en realidad trabajaba para los secuestradores? La niña, con lágrimas en los ojos, agarró la mano de Mariana y susurró: «Él me trajo aquí, pero nunca quiso salvarme». Ahora la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿En quién podían confiar cuando incluso su salvador parecía ser un traidor? Mariana apretó la mano de Elisa con fuerza, sintiendo que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Miró a Tomás fijamente, buscando alguna señal de humanidad, algún indicio de que no era el monstruo que la niña describía. «¿Por qué harías eso?», preguntó con voz firme, aunque el miedo le carcomía el pecho. Tomás bajó la mirada. Un brillo oscuro cruzó su rostro por un instante antes de que volviera a la sonrisa falsa. «Hay cosas que no entiendes, Mariana. No es tan simple como parece». Antes de que pudiera reaccionar, un ruido seco vino del bosque. Algo se movía entre los árboles, sombras que se acercaban rápidamente. Mariana instintivamente se interpuso delante de Elisa, preparada para lo que fuera. De repente, apareció un grupo de hombres vestidos de negro, armados y serios, claramente no amigos de Tomás. «¡Alto ahí!», ordenó uno de ellos, alzando una placa. «Soy agente de la policía. Estamos aquí para rescatar a la niña». Tomás quedó paralizado, y en un instante, Mariana vio cómo la traición se desenredaba frente a sus ojos. Él no era más que un intermediario en un plan mucho más oscuro. El miedo y la esperanza chocaban dentro de ella, mientras sostenía la mano de Elisa con toda la fuerza del mundo. Los agentes avanzaron rápidamente hacia Mariana y Elisa, asegurándose de que la niña estuviera a salvo. Mariana, aunque desconfiada, no dudó en entregar a Elisa en manos de quienes claramente querían protegerla. Mientras los oficiales hablaban entre sí y coordinaban el rescate, Mariana fijó la mirada en Tomás, quien ahora estaba rodeado y sin posibilidad de escape. Uno de los agentes se acercó a ella y le susurró: «Gracias por mantener a la niña a salvo. Esto no hubiera terminado bien si no fuera por usted». Elisa, con los ojos grandes y llenos de lágrimas, abrazó a Mariana con fuerza. «Gracias, tía», murmuró, recuperando poco a poco la confianza. Mariana sintió como el peso que llevaba se aligeraba, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. Tomás fue arrestado y llevado lejos, pero las preguntas persistían. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué peligros reales se enfrentaban? Mientras el sol comenzaba a filtrarse entre los árboles, la esperanza regresaba lentamente. Mariana se quedó observando cómo los agentes se llevaban a Tomás esposado. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que detrás de ese hombre había más secretos, y que la desaparición de Elisa no era un hecho aislado. Mientras la niña era revisada por los paramédicos, Mariana sintió que debía protegerla a toda costa, pero también que necesitaba respuestas. En la comisaría, Mariana fue invitada a dar su declaración. Allí conoció a la detective Valeria Ríos, una mujer con una presencia firme pero empática, que parecía realmente interesada en descubrir la verdad. Valeria le aseguró que harían todo lo posible para garantizar la seguridad de Elisa y encontrar a quienes estuvieran detrás de todo. Mariana volvió a casa con Elisa,
y en ese momento la pequeña, aún asustada, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué me escondiste, tía? Mariana la abrazó con fuerza y le susurró. Para protegerte, mi amor. Nunca permitiré que te pase nada malo. Esa noche, mientras Elisa dormía, Mariana pensó en la red que había descubierto y en cómo su vida había cambiado para siempre. Pero también sintió que esa niña, aunque pequeña, había despertado en ella una fuerza que no sabía que tenía. Al día siguiente, Mariana decidió investigar por su cuenta. Sabía que Tomás no era solo un secuestrador común, y que detrás de su actuar había algo más grande. Revisando viejos archivos y preguntando discretamente, descubrió que Elisa no era la única niña desaparecida en el pueblo en los últimos meses. Otros casos habían quedado sin resolver, y todos tenían un patrón inquietante: desaparecían sin dejar rastro y sin que nadie moviera un dedo. Mariana también comenzó a notar que ciertos vecinos la miraban con recelo, como si supieran más de lo que decían. Su instinto le decía que había un secreto oscuro en la comunidad, algo que la gente prefería mantener oculto. Pero ella no iba a permitir que ese miedo la paralizara. Mientras tanto, Elisa empezó a abrirse un poco más. Con su inocencia, fue contando pequeños detalles que había visto y oído durante su cautiverio: voces susurrantes, un lugar con luces tenues, y una figura sombría que a veces aparecía cerca. Mariana decidió confiar en la detective Valeria y juntas comenzaron a trazar un plan para descubrir quién estaba detrás de la red de secuestros. Pero sabían que estaban entrando en terreno peligroso. Mariana y la detective Valeria comenzaron a reunir pruebas con mucho cuidado. Sabían que cualquier error podría poner en riesgo no solo la investigación, sino también sus propias vidas. Decidieron actuar en silencio, hablando solo con personas de confianza y observando patrones que hasta entonces habían pasado desapercibidos. Durante una reunión clandestina, un vecino valiente les reveló que había visto a hombres sospechosos moviéndose cerca de una antigua fábrica abandonada en las afueras del pueblo. Ese lugar había sido cerrado hace años, pero ahora parecía ser el epicentro de algo oscuro. Mariana y Valeria planearon una visita nocturna para inspeccionar sin ser descubiertas. Mientras tanto, Elisa seguía ganando fuerza y confianza. Su valentía sorprendía a todos, y su mirada transmitía una mezcla de miedo y esperanza. Ella insistía en que la figura sombría no era un simple desconocido, sino alguien que conocía y en quien había confiado. La noche de la inspección llegó. Mariana y Valeria, equipadas con linternas y cámaras ocultas, entraron sigilosamente a la fábrica. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, y cada ruido les aceleraba el corazón. Pero lo que encontraron fue más aterrador de lo que imaginaron: un pequeño cuarto con juguetes viejos, mantas sucias, y marcas que evidenciaban que allí se había mantenido a alguien cautivo. De repente, escucharon pasos. Se escondieron justo a tiempo para ver a dos hombres entrar, hablando en voz baja. Mariana pudo grabar parte de la conversación con su teléfono. El plan criminal comenzó a desvelarse: un grupo organizado que traficaba con niños para venderlos en el mercado negro. Pero la sorpresa más impactante estaba por llegar. Entre las voces, reconocieron a alguien: era el propio Tomás, pero no estaba solo. Detrás de él, una voz más autoritaria daba órdenes. Esa persona parecía tener mucho poder en el pueblo, incluso más que el propio millonario que todos conocían. Mariana sintió que el mundo se le venía encima. Tomás, el hijo del millonario, estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Pero lo peor no era solo su traición, sino la sombra aún mayor que dominaba todo desde las sombras: don Fernando, el patriarca de la familia y dueño de la fortuna que había ayudado a la comunidad durante años, ahora se revelaba como el verdadero cerebro detrás del terrible plan. Las palabras que logró captar Mariana en la grabación confirmaban lo peor: don Fernando había estado usando su poder e influencia para encubrir el tráfico de niños, asegurándose que nadie en el pueblo sospechara. Todo era un secreto bien guardado bajo capas de mentiras, falsas donaciones y aparente benevolencia. Valeria le susurró con urgencia: esto no es solo un asunto local, Mariana. Necesitamos la Policía Federal y proteger a Elisa. Ahora mismo. Pero Mariana también sabía que denunciar sin pruebas completas significaba poner en riesgo la vida de la niña y la suya. La determinación se hizo presente en sus ojos. Había llegado el momento de actuar, pero con cuidado y precisión. Mientras tanto,
Elisa, aunque agotada y confundida, mostró una fuerza increíble al escuchar que finalmente alguien luchaba por ella. La niña no solo necesitaba ser rescatada, sino también protegida de quienes juraron protegerla. En ese momento, Mariana decidió hacer lo imposible, buscar aliados en el pueblo, gente que también estaba cansada de vivir con miedo y corrupción. Juntos comenzarían una batalla silenciosa contra la familia más poderosa, una lucha por la justicia que podría cambiar el destino de muchas vidas. Mariana comenzó a reunir discretamente a los vecinos más confiables, aquellos que, pese al miedo y a las amenazas, también deseaban un cambio. Organizaron reuniones en casas apartadas, lejos de las miradas curiosas, compartiendo la verdad oculta y planeando cómo actuar sin alertar a don Fernando ni a sus hombres. Mientras tanto, don Fernando empezó a sospechar que algo no marchaba bien. Ordenó aumentar la vigilancia en todo el pueblo, buscando cualquier indicio de rebelión. Su poder y recursos eran inmensos, pero no contaba con la fuerza de la comunidad unida y la determinación férrea de Mariana. Elisa, por su parte, comenzó a sanar poco a poco bajo el cuidado de Mariana y Valeria. Aunque las heridas físicas empezaban a cerrar, el miedo y la confusión permanecían. Mariana le dedicaba horas de ternura y paciencia, construyendo un vínculo de confianza que poco a poco devolvía a Elisa la esperanza. Una noche, en una reunión secreta, Mariana propuso un plan audaz: infiltrarse en la mansión de don Fernando para recuperar pruebas irrefutables que mostraran la verdad al mundo. Todos sabían que el riesgo era enorme, pero también que el silencio solo fortalecía a los opresores. Con los corazones llenos de miedo y valentía, comenzaron a preparar la operación, conscientes de que ese sería un punto de inflexión en la historia del pueblo. La justicia ya no podía esperar más. Después de semanas de preparación, llegó la noche decisiva. Mariana, Valeria y algunos vecinos escogidos se movían como sombras entre la oscuridad, acercándose a la imponente mansión de don Fernando. El viento susurraba entre los árboles mientras sus corazones latían con fuerza, conscientes de que ese momento definiría el destino de todos. Al entrar sigilosamente, encontraron documentos y grabaciones que probaban no solo la explotación y amenazas, sino también la corrupción que había mantenido al pueblo sometido durante años. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mariana al ver la magnitud de la injusticia, pero también la esperanza renovada al saber que, con estas pruebas, podían cambiarlo todo. El amanecer los sorprendió saliendo de la mansión, ya no como simples vecinos temerosos, sino como un pueblo unido con una causa justa. Con valentía, Mariana presentó las evidencias a las autoridades y a los medios de comunicación, quienes no tardaron en dar voz a aquella lucha silenciada. La presión pública creció, y don Fernando fue finalmente llevado ante la justicia. El pueblo celebró la victoria, no solo porque se hizo justicia, sino porque habían recuperado su dignidad y esperanza. Elisa pudo regresar a la escuela, y Mariana comenzó a trabajar para reconstruir la comunidad, ahora libre de miedo y opresión. En medio de aquella nueva luz, Mariana miró a los ojos de su hija y supo que cada sacrificio había valido la pena. Porque a veces, la fuerza de un solo corazón valiente puede cambiar el destino de muchos. Y así, aquella pequeña luz que se negó a apagarse, se convirtió en el faro que guió a todo un pueblo hacia un futuro mejor. La verdadera fuerza nunca reside en el poder que se impone, sino en la esperanza que se comparte. Con el paso de los meses, Mariana no solo vio cómo su vida y la de su hija cambiaban, sino que también percibió un despertar en su comunidad. Los vecinos, antes silenciados y sometidos al miedo, comenzaron a organizarse para defender sus derechos, crear espacios de apoyo y fomentar la educación para todos los niños y niñas del pueblo. Mariana fundó una pequeña organización que ayudaba a mujeres a encontrar trabajo digno y a niñas como Elisa a tener acceso a la escuela, algo que para muchos parecía imposible hasta hace poco. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje, inspirando a otros pueblos cercanos a alzar la voz contra las injusticias. Don Fernando, tras su caída, enfrentó las consecuencias legales, pero también se convirtió en el ejemplo de cómo el abuso de poder puede ser derrotado por la unión y la valentía de la gente común. Su mansión fue vendida y transformada en un centro comunitario dedicado a la educación y la formación de jóvenes. Elisa, con su sonrisa renovada, soñaba con un futuro brillante, lejos de las sombras que antes la aprisionaban. Mariana, orgullosa, sabía que su lucha no solo había salvado a su hija, sino que había sembrado una semilla de cambio que crecería por generaciones.
Y en las noches tranquilas, cuando el pueblo se iluminaba con las luces de esperanza, Mariana recordaba cada paso del camino, cada lágrima, cada miedo superado, con la certeza profunda de que el amor y la justicia siempre encuentran su camino. Porque en la unión, en la verdad y en el corazón valiente de una madre, reside la fuerza para transformar el mundo.